Buenas, hoy le vamos a hablar sobre la violencia en Colombia. Mi grupo está conformado por Irina Paola Castellanos Pérez y mi persona Salomé Beltrán Ramírez. La violencia en Colombia es un contexto histórico de la historia de la violencia que es larga y compleja, marcada por conflictos políticos, económicos y sociales a mediados del siglo XX. En el país se ha enfrentado una serie de conflictos armados que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad. La violencia de 1948 hasta 1958. Este periodo se caracteriza por el enfrentamiento entre liberales y conservadores, que resultó en miles de fuentes y el desplazamiento de comunidades enteras. Grupos armados. A lo largo de los años, varios grupos armados han surgido cada uno con diferentes motivaciones y objetivos, como por ejemplo la FARC, es fundada en 1964 como un grupo guerrillero fascista. La FARC se convirtió en uno de los actores más influyentes en el conflicto armado. Su financiamiento a menudo provenía de narcotráfico. El ELN, otro grupo guerrillero que se formó en la década de 1960 con una ideología similar a la de la FARC, pero con enfoque más fuerte y teología de la liberación. Los grupos paramilitares. En respuesta a la guerrilla se formaron grupos paramilitares que también perpetraron en los violentos y las violaciones a los derechos humanos. El narcotráfico. El narcotráfico ha sido un factor clave en el conflicto armado colombiano de producción de cocaína, impacto social. En la producción de cocaína, Colombia es uno de los principales productores de cocaína del mundo. El dinero del narcotráfico ha finalizado tanto a grupos guerrilleros como a paramilitares. En el impacto social, el narcotráfico ha exacerbado la biología a contribución y a la corrupción dentro de las instituciones gobernantes. El proceso de paz. Uno de los hitos más importantes en la historia reciente fue el acuerdo a la paz firmada en 2016 entre el gobierno colombiano y la FARC. Uno de los logros en este acuerdo era buscar un fin al conflicto armado y promover la reintegración social, económica y excombatientes. Los desafíos. A pesar de los acuerdos, la violencia no ha desaparecido. Otros grupos como el ELN, la disidencia, la FARC, ha continuado operando y generado nuevos ciclos de violencia. Situación actual. Hoy en día Colombia enfrenta varios desafíos relacionados con la violencia, como el desplazamiento forzado. Muchas comunidades rurales siguen siendo desplazadas debido a enfrentamientos como por los grupos armados. Violencia contra líderes. Los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios están bajo constante amenaza y muchos han sido asesinados por un trabajo. La crisis humanitaria. La violencia ha llevado a una crisis humanitaria con miles de personas viviendo en condiciones precarias debido al desplazamiento y la inseguridad. Las respuestas que se le dan internacionales a la comunidad internacional es el Estado como se involucra en apoyar el proceso de paz y ayudar a Colombia a enfrentar estos desafíos. La cooperación internacional se ha implementado en programas para ayudar víctimas del conflicto y formar el desarrollo rural. En conclusión, la violencia en Colombia es un problema arriesgado que se refiere a una atención continua a nivel nacional como internacional. Aunque se han logrado avances significativos hacia la paz, los retos son grandes y complejos. Vamos a profundizar aún más el tema de la violencia en Colombia, explorando sus raíces, consecuencias y las diversas iniciativas que se han implementado para abordar este fenómeno complejo. Raíces históricas de la violencia en Colombia. La violencia en Colombia no es un fenómeno reciente, tiene raíces profundas que se retoman a varios siglos. Aquí hay algunos factores históricos claves. En esto sería desigualdad social y económica. Desde la época colonial, la desigualdad en la distribución de la tierra y los recursos han sido un problema persistente. Las élites terratenientes controlaban vastas extensiones de tierras,
mientras que muchos campesinos vivían en condiciones de pobreza extrema. Esta desigualdad alimentó resentimiento que eventualmente llevaron a conflictos. También está el conflicto político. El conflicto armado moderno comenzó a mediados del siglo en el siglo XX, particularmente con el surgimiento de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, conocido como la violencia, entre 1948 y 1958. Este periodo estuvo marcado por asesinatos masivos y desplazamientos forzados, dejando una huella duradera en la memoria colectiva del país. El narcotráfico. En las décadas de 1980 y 1990, el narcotráfico se convirtió en un factor central en el conflicto colombiano. Los carteles de drogas no solo financiaron grupos armados, sino que también generaron una violencia extrema en las ciudades y áreas rurales, exacerbando el conflicto existente. Están las consecuencias de la violencia. Las consecuencias de la violencia han sido devastadoras y multifacéticas. Está también el desplazamiento forzado. Colombia tiene uno de los mayores índices de desplazamientos forzados del mundo. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares debido al conflicto armado. Este fenómeno ha llevado a una crisis humanitaria significativa, con comunidades enteras siendo despojadas de sus tierras y medios de vida. El impacto psicosocial. La violencia ha dejado profundas cicatrices psicológicas en las víctimas y sobrevivientes. Está el trauma. Muchas personas que han vivido situaciones violentas sufren trastorno postraumática, ansiedad y depresión. También está la desintegración familiar. La pérdida de seres queridos o el desplazamiento puede llevar a la desintegración familiar, afectando las dinámicas sociales y las estructuras comunitarias. Están los efectos económicos. El conflicto ha tenido un impacto negativo en la economía del país. Está la inversión extranjera. La percepción de inestabilidad ha dificultado la inversión extranjera directa. Está el desarrollo rural. En esta, las zonas rurales a menudo han aumentado afectadas por el conflicto. Han recibido menos atención en términos de desarrollo económico y social. Por último, están las iniciativas para la paz. A lo largo de los años se han implementado diversas iniciativas para abordar el conflicto y promover la paz.